La noche en Jerusalén no era oscura, ardía. Era la fiesta de los tabernáculos, la celebración en la que Israel recordaba que un día no tuvo casas, ni murallas, ni ciudad, solo tiendas frágiles, en medio del desierto. Durante esa semana las familias vivían en chozas de ramas, comían bajo el cielo abierto y contaban a sus hijos la misma historia. El Altísimo nos protegió cuando no teníamos nada. Él fue nuestra luz en la noche. Por eso, en el templo, esa noche no se encendían simples lámparas, se encendía memoria. En el atrio de las mujeres se alzaban 4 enormes candelabros de oro, tan altos que se necesitaban escaleras para llenarlos. Los jóvenes sacerdotes subían cargando cántaros de aceite. Las mechas se hacían con ropa vieja de los sacerdotes. Y cuando prendían fuego, Jerusalén entera quedaba bañada en un resplandor dorado. Para un extranjero era un espectáculo impresionante. Para Israel era mucho más. Era recordar la columna de fuego que guiaba al pueblo de noche. Era mirar al cielo y repetir los salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. Era esperar al Mesías, la gran luz prometida por los profetas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. La luz, para ellos, no era solo iluminación. Era presencia, era dirección, era salvación, era victoria. Sin luz, el pueblo estaba perdido. Y esa noche en el templo, la luz y la oscuridad estaban a punto de chocar. Los fariseos y los principales sacerdotes había días que vigilaban a Jesús. Lo habían escuchado enseñar, lo habían visto atraer multitudes, lo habían oído hablar de su Padre con una cercanía que los irritaba. Algunos decían en secreto, nadie ha hablado como él. Otros apretaban los puños. Si sigue así, perderemos al pueblo. Mientras los candelabros encendidos convertían el templo en un mar de fuego, Jesús se encontraba allí, en el área del tesoro, frente a aquellos gigantes de luz que simbolizaban siglos de historia entre el Eterno y su pueblo. El murmullo bajó. Los cantos amainaron. Los ojos se volvieron hacia él. Y en el momento exacto en que la ciudad celebraba que Jehová es luz, Jesús abrió la boca y dijo con una autoridad que perforó la noche: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No estaba comentando la fiesta. No estaba enseñando un concepto. Se estaba poniendo en el lugar del fuego que guiaba a Israel. Se estaba colocando en el centro de toda su historia. Los fariseos ardieron por dentro. La multitud contuvo el aliento. La ciudad estaba iluminada por el aceite del templo. Pero si Jesús decía la verdad, todo ese resplandor no era nada comparado con la luz que acababa de hablar. Y esa afirmación no quedaría sin prueba. Las palabras de Jesús aún flotaban en el aire como un rayo imposible de ignorar. Los fariseos reaccionaron al instante. Tú das testimonio de ti mismo. Tu palabra no vale. Gritaron mientras avanzaban entre la multitud. Lo que Jesús había dicho no era solo arriesgado, era peligroso. ¿Por qué? Porque en el pensamiento hebreo, luz es un título divino. No es una metáfora bonita, no es un concepto poético, es identidad del Altísimo. Jehová es mi luz. Tu palabra es lumbrera. En tu luz veremos la luz. Ningún rabino se adjudicaba ese símbolo, ni el sumo sacerdote, ni los patriarcas, ni los profetas. Nadie. Pero Jesús, sí. Y lo hizo en la fiesta que celebraba la luz del Eterno, frente a los candelabros que representaban su presencia durante el Éxodo. El momento no era casualidad. Era una declaración sincronizada con la historia, con la tradición y con la memoria nacional de Israel. Los fariseos no luchaban solo contra un hombre. Estaban luchando contra un mensaje que amenazaba su sistema. No saben de dónde vengo ni a dónde voy, respondió Jesús sin levantar la voz. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Sus palabras añadieron tensión. El pueblo empezaba a dividirse.
¿Puede alguien hablar así y no ser enviado del Altísimo? Es un blasfemo. Pero, ¿y si realmente es la luz? La confusión crecía. Las autoridades intentaron arrestarlo, pero algo inexplicable los detuvo. Aún no había llegado su hora. Jesús salió del templo. No huyó, no retrocedió. Simplemente caminó entre las sombras de la ciudad que celebraba la luz, seguido por algunos discípulos que no entendían. Pero tampoco podían abandonarlo. Y entonces ocurrió algo que la mayoría no vio, pero que cambiaría todo. A la salida del templo, sentado junto a un muro, estaba un hombre ciego de nacimiento. No estaba ahí por casualidad. En una ciudad llena de ruido religioso, él representaba la realidad más dura de Israel. Gente que vivía rodeada de luz, pero atrapada en oscuridad. Para muchos, un ciego de nacimiento era un recordatorio incómodo. ¿Quién pecó? ¿Él? ¿O sus padres? La cultura señalaba, el sistema juzgaba, la sociedad lo ignoraba. Mientras Jesús se acercaba, los discípulos hicieron la pregunta que todos en Israel pensaban. Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? Jesús se detuvo. El ruido de la fiesta quedó atrás. La tensión con los fariseos quedó suspendida. Y mirando al hombre, atrapado toda su vida en una noche sin amanecer, Jesús declaró: ni él pecó, ni sus padres, sino para que las obras del Todopoderoso se manifiesten en él. El ciego no sabía quién era Jesús, no sabía lo que había dicho en el templo, no sabía que la luz del mundo estaba frente a él, pero estaba a punto de descubrirlo. Jesús permaneció frente al hombre ciego. Las luces del templo ya no brillaban allí afuera, pero la frase que había dicho minutos antes en el atrio seguía encendida en el ambiente, como un fuego invisible. Yo soy la luz del mundo. Ahora, esa declaración exigía una demostración, un acto que revelara si lo dicho era verdad, o solo palabras ante la multitud. Jesús escupió en la tierra, mezcló el polvo con su saliva y formó lodo. Para cualquiera fuera de Israel, aquello era extraño, pero para los que conocían la ley, era algo mucho más peligroso. Era sábado. Y amasar barro, aunque fuera con 2 dedos, contaba como trabajo prohibido por las interpretaciones fariseas. Ellos lo sabían, ellos lo esperaban, ellos buscaban un motivo para acusarlo. Jesús lo hizo igualmente, no por desafiar la tradición, sino porque estaba por revelar algo por encima de toda norma humana. El acto de crear lodo tenía un eco antiguo, profundo, silencioso. El Altísimo había formado al hombre del polvo. Y ahora, la luz del mundo volvía a tocar ese polvo para restaurar lo que la oscuridad había robado. Jesús tomó el lodo y lo puso sobre los ojos vacíos del hombre. Un murmullo recorrió a los discípulos. El ciego sintió el frío en su piel. Todo se volvió quieto, expectante, como si la noche contuviera el aliento. Entonces Jesús habló con una instrucción que no tenía lógica humana. Ve y lávate en el estanque de Siloé. El hombre parpadeó sin entender. ¿Cómo iba a llegar hasta allí, si ni siquiera podía ver? Siloé estaba al sur, al final de un camino inclinado, siempre lleno de peregrinos. El nombre del estanque significaba enviado, un detalle que pocos comprendían, pero que cargaba un símbolo oculto. El que acababa de enviarlo era, justamente, el enviado del Altísimo. Era una orden arriesgada, difícil, inconveniente y humanamente imposible para un ciego. Jesús no lo tomó del brazo, no le ofreció ayuda, no pidió que alguien lo guiara, lo dejó decidir. En ese instante, la historia entera quedó suspendida sobre un hilo delgado. Si obedecía, sería humillado en el trayecto. Si se negaba, permanecería en sombras. Si se arriesgaba, descubriría si la voz que le hablaba era realmente luz. El hombre respiró profundo, y con barro en los ojos, manos temblorosas y una decisión que cambiaría su destino. Dio el primer paso, un paso torpe, un paso incierto,
un paso de fe, nacido en la oscuridad. Y mientras avanzaba sin saberlo, estaba respondiendo a la misma declaración que Jesús había hecho en el templo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La luz había hablado. Ahora, la oscuridad iba a retroceder. El hombre avanzaba a tientas por la calle inclinada que descendía hacia Siloé. Cada piedra bajo sus sandalias era un riesgo. Cada voz a su alrededor, un obstáculo. Cada paso, una batalla entre la fe y el miedo. Pero algo dentro de él, una frase que había escuchado apenas minutos antes, le ardía por dentro como un pequeño faro. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él no comprendía su profundidad. No sabía que era una promesa dirigida a toda la humanidad. Pero sus pies respondían a esa luz invisible que empezaba a buscarlo incluso dentro de la oscuridad. Los peregrinos lo miraban con confusión. Algunos se burlaban. ¿A dónde va con ese barro? Otros lo esquivaban. Otros, simplemente, lo ignoraban. Tropezó una vez. Cayó de rodillas. El polvo se mezcló con el lodo de sus ojos. Su respiración se agitó. Podía haberse quedado ahí. Podía haberse rendido. Pero algo lo levantó. La voz del que había dicho ser la luz del mundo. El camino hacia Siloé no era solo físico, era espiritual. Era el trayecto de alguien que, aún sin ver, empezaba a caminar guiado por una luz que no entendía, pero que ya comenzaba a obedecer. Finalmente llegó al estanque. Siloé, cuyo nombre significa enviado. Era un depósito de agua viva construido siglos antes para abastecer a Jerusalén. Nadie imaginaba que un día este lugar se convertiría en escenario de un milagro que atravesaría generaciones. El hombre se inclinó, tocó el agua. La frescura le recorrió los dedos. Se lavó una vez, nada. Otra vez, nada aún. El barro caía en líneas opacas sobre la superficie del agua. El corazón le golpeaba como un tambor. Y entonces, algo se quebró dentro de la oscuridad. Un brillo, un destello. Una chispa diminuta atravesó por primera vez los ojos que nunca habían visto nada. Él jadeó. Se lavó otra vez, desesperado. Otra más. Y de pronto, la noche eterna que lo había rodeado desde el vientre materno se abrió como un telón. Vio agua, luz, movimiento, sombras, sus propias manos, sus lágrimas cayendo por primera vez sobre un mundo que jamás había sabido que existía. ¡Veía!, gritó. Rió, lloró. Se sostuvo la cabeza entre las manos, abrumado por un universo que acababa de nacer ante él. Pero mientras él celebraba, otros reaccionaron de manera muy distinta. Cuando regresó, la gente no lo reconocía. Unos decían, «Es él». Otros respondían, «No puede ser, solo se parece». La confusión se convirtió en debate. El milagro se convirtió en escándalo, porque la luz había llegado, pero la oscuridad alrededor no estaba dispuesta a aceptarla. Los fariseos escucharon el alboroto, y al ver al hombre, con ojos brillantes como si acabara de nacer, supieron que esto no era una bendición para ellos, era una amenaza. La batalla espiritual que había empezado en el templo acababa de intensificarse. La noticia del milagro corrió por Jerusalén como fuego en campo seco. Pero no todos estaban celebrando. Los vecinos debatían, confundidos. «Es él, el que pedía limosna. No puede ser. Él era ciego». «Te digo que sí es». Lo llevaron ante los fariseos, los guardianes estrictos de la ley, que ya tenían el ceño fruncido desde el instante en que escucharon que alguien había sanado en sábado. Para ellos, el problema no era la luz, era el día en que había llegado. «¿Cómo recibiste la vista?», preguntaron con frialdad. El hombre respondió con la sinceridad simple de alguien que nunca había sido escuchado. «Aquel hombre puso barro en mis ojos. Me dijo que fuera a Siloé. Fui, me lavé. Y ahora veo». La sala murmuró. Los fariseos se dividieron por dentro.
Ese hombre no puede ser de Dios, no guarda el sábado. ¿Y cómo podría un pecador hacer semejantes señales? El milagro, en vez de unirlos, los fracturaba. No querían aceptar la evidencia, no querían aceptar la luz. Así que llamaron a los padres del hombre. ¿Es este su hijo? ¿El que dicen que nació ciego? Sí, es nuestro hijo, respondieron, temerosos. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Pregúntenle a él. Los padres tenían miedo. Todos sabían que cualquiera que confesara que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado era perder honor, pertenencia, comunidad. Era quedar socialmente muerto. Volvieron entonces al hombre y le exigieron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él, que había vivido toda su vida en tinieblas, respondió con una claridad que ninguna escuela rabínica podía otorgar. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego. Y ahora veo. Los fariseos se enfurecieron, lo insultaron, lo acusaron, lo interrogaron una y otra vez, intentando que negara lo que había vivido. Pero él no se retractó. Su voz se volvió más firme, más valiente. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Ese testimonio fue demasiado para ellos. Lo expulsaron, lo empujaron fuera del recinto religioso, le cerraron las puertas del sistema. Para ellos, la historia terminaba allí, pero para Jesús apenas comenzaba. El maestro lo encontró más tarde, lejos de los gritos y lejos del juicio. No en el templo iluminado artificialmente, sino en un rincón silencioso, donde la luz verdadera podía hablar sin interrupciones. ¿Crees en el Hijo del Hombre?, preguntó Jesús. El hombre, con ojos nuevos que ya no temían la oscuridad, respondió: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús dio un paso adelante, y con ternura reveló lo que ningún fariseo habría imaginado. Lo has visto, y el que habla contigo, él es. El hombre cayó de rodillas. No solo veía el mundo por primera vez, veía a su Salvador. Creo, Señor, dijo, adorándolo. La luz del templo se apagaba con la fiesta, pero la luz en ese corazón nacía para siempre. La victoria no fue simplemente ver, fue conocer a la luz del mundo. La fiesta llegó a su final. Habían pasado las horas. El día en que el ciego recibió la vista había quedado atrás, y cuando cayó la noche en Jerusalén, las luces del templo se apagaron una a una. Las gigantes llamas que habían iluminado la ciudad durante la fiesta se extinguieron, dejando a Jerusalén en una oscuridad normal, cotidiana, silenciosa. Pero esa oscuridad ya no era la misma, porque durante el día, un hombre que había nacido ciego, había visto la luz por primera vez, había visto colores, formas, rostros, caminos. Había visto la vida entera abrirse ante él como una mañana sin nubes. Y ahora, al caer la noche, había algo aún más profundo que seguía brillando. Porque lo más importante no fue solo lo que vieron sus ojos, sino a quién vio su corazón. Mientras los fariseos lo habían expulsado, la luz del mundo lo había encontrado. Mientras la religión lo había rechazado, el Maestro lo había recibido. Mientras sus ojos se abrían al mundo visible, su alma se abría a la eternidad. Jesús no solo le devolvió la vista, le devolvió identidad, valor, propósito. Le mostró que no era un castigo viviente, sino un lienzo para revelar la gloria del Todopoderoso. Ese día, la luz no brilló solo desde los candelabros del templo, brilló desde una vida transformada. Y cuando las luces se apagaron esa noche, algo quedó claro. La luz del mundo no depende de rituales, ni de fiestas, ni de edificios. No se encierra en tradiciones humanas. No se apaga cuando termina una celebración. La luz camina. La luz busca. La luz restaura. La luz levanta a los que han vivido años en sombra. La luz encuentra a quienes el mundo desecha. La luz abre ojos.
y también abre caminos. Esa luz tiene nombre y sigue brillando. A veces no la vemos porque caminamos entre cargas, dudas, vergüenzas o heridas. A veces tropezamos como aquel hombre camino a Siloé. A veces avanzamos a tientas. Pero cada paso hacia Jesús es un paso hacia la claridad, hacia la vida, hacia la verdad. Y hoy, esa misma luz puede encender esperanza en tu historia. Si este relato tocó tu corazón, si quieres seguir conociendo las maravillas del Eterno, si deseas ver más historias bíblicas contadas con belleza, fidelidad y poder, suscríbete a este canal, Biblia Animada. Aquí seguimos caminando juntos. Aquí seguimos descubriendo la luz que nunca se apaga. Aquí seguimos escuchando la voz que aún declara: Yo soy la luz del mundo.